Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 16. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, que al repasar las fiestas que tú has instituido para tu pueblo de Israel, podamos entender que ellas se relacionan con tu obra salvífica, que ellas se relacionan con la historia de la redención y que por lo tanto son una invitación a recordarte a ti y a tu obra. Jesús, amén. En el capítulo 16 del libro de Deuteronomio se repite exactamente lo mismo que ya apareció previamente en Éxodo capítulo 12, en Levítico capítulo 23 y en Números capítulo 28. Especialmente los invito a que quizás puedan ir al libro el video de Levítico capítulo 23, porque allí hay una explicación más o menos abundante sobre el hecho de las fiestas. En el capítulo 16 de Deuteronomio, sencillamente lo que se hace es un recordatorio de las tres fiestas claves, aunque en realidad es Pascua, Pentecostés y las fiestas de otoño, que en el caso de Deuteronomio no enfatiza el día de la expiación, sino la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Sin embargo, el punto clave de Deuteronomio 16 es ese recordatorio de que los israelitas debían ir y presentarse delante de Dios 3 veces al año. Entonces, en Levítico capítulo 23 explicábamos que una parte de las fiestas tiene que ver con el ciclo de agricultura del pueblo de Israel y otra parte de las fiestas tiene que ver con el ideario, ¿no? el recordatorio de la historia religiosa del pueblo de Israel. Entonces la Pascua, ¿sí?, tiene que ver con ese recordatorio de que Dios había sacado al pueblo de Egipto. ¿Por qué era necesario que ellos recordaran esto? Porque el pueblo de Israel tendía a olvidar. Y recordemos que Deuteronomio, Moisés lo está recordando todos estos elementos y todas estas cosas en un momento cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a Canaán, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque como ellos estaban a punto de entrar a Canaán, recuerden que los que van a entrar a Canaán no son los que salen de Egipto, son los hijos de los que salen de Egipto. Algunos de ellos probablemente nacieron en el desierto y no conocieron esa identidad de que ellos estaban esclavos en una nación y Dios los había liberado. El problema de olvidar de dónde venimos y de dónde somos es que llegamos a creer que nuestra identidad se define exclusivamente por el momento en el que estamos viviendo, pero el momento que estamos viviendo no lo podemos desconectar temporalmente de lo que viene atrás, porque lo que es ahora es sencillamente el resultado de decisiones, pensamientos o elementos del pasado que se conjugan para crear este presente que vivimos. Entonces Moisés, sabiendo muy bien que el pueblo de Israel podía llegar a perder su identidad una vez se estableciera en la tierra de Canaán, les recuerda la necesidad de las fiestas, porque perder la identidad, perder quién soy yo, es perder mi memoria. Si usted, por ejemplo, desafortunadamente hoy se levantase y no recordara absolutamente nada desde ese momento en que usted se levanta hacia atrás, usted sencillamente no sabría quién es. Porque nosotros, la noción de quién somos depende de precisamente ese pasado que hemos estado construyendo, ¿sí?, que ha ocurrido y que en este momento nos define. Entonces Moisés estaba preocupado de que este pueblo que no salió propiamente de Egipto y al llegar a la tierra de Canaán se les olvidara el hecho de que ellos como nación habían sido un proyecto de Dios, que Dios había inaugurado, que Dios había hecho, que Él los había sacado de Egipto, de que Él los había conducido por el desierto. Y entonces olvidarse de Dios y olvidarse de esta verdad implicaba la predisposición que iba a tener el pueblo para adorar a las otras naciones, porque ellos iban a creer que eran de Canaán y que por lo tanto debían seguir las costumbres de Canaán y que por lo tanto debían adorar a los dioses de Canaán. Pero Dios les está diciendo, ustedes no son de Canaán, ustedes vienen y yo los he sacado de Egipto. Entonces la fiesta de la Pascua sirve como un recordatorio de dónde ellos venían, ¿no? Era un recordatorio de su historia de redención, de su historia de salvación, de dónde Dios los estaba sacando. ¿Okay? Entonces para eso era la Pascua, para recordar esto. La fiesta de Pentecostés, por su lugar, daba cuenta de los primeros frutos que se cosechaban, ¿no?,
del trigo y entonces se le ofrecían a Dios. Entonces esta está conectada con el ciclo de agricultura. ¿Por qué era importante la fiesta? Porque era un recordatorio de que Dios era aquel que manejaba la naturaleza, que Él tenía control sobre ella, poder sobre ella, y que las cosechas al final de cuentas eran un resultado de la obra cuidadora de Dios. Y por último, las fiestas del día de la expiación, de las trompetas, tienen que ver entonces ahora con Dios limpiando los pecados, y la fiesta de las cabañas era una fiesta que nuevamente le recordaba al pueblo de Israel que ellos habían sido peregrinos en el desierto y que no tenían una casa fija porque iban hacia un destino llamado Canaán. Entonces las fiestas tienen que ver con la identidad del pueblo. Como decíamos en Levítico 23, hay personas que quieren hoy en día guardar estas fiestas, pero lo que ellos ignoran, como decía, uno es que estas fiestas están conectadas con el ciclo de agricultura del pueblo de Israel, y nosotros hoy no estamos en ese mundo, en ese ciclo, por lo tanto sería algo obsoleto. Y por otro lado, las fiestas que le recuerdan al pueblo de Israel su identidad están ligadas a eventos físicos históricos. Nosotros hoy en realidad tenemos elementos espirituales donde de una u otra forma podríamos ver que estas fiestas se relacionan con la historia de la redención desde una perspectiva espiritual para nosotros hoy que no somos propiamente israelitas. Entonces la Pascua, Pablo dice, ha sido sacrificada. ¿Por qué? Porque es Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque Cristo nos liberó del Egipto espiritual, no del Egipto físico. ¿Y cuándo recordamos nosotros que Cristo nos liberó a nosotros del Egipto espiritual? A través del rito de la Cena del Señor, donde a través del pan y del vino, el pan representando el cuerpo de Cristo y el vino su sangre, recordamos que Cristo en la cruz es quien nos libera del faraón, que es Satanás, y de su lazo de esclavitud, que es el pecado. Entonces, a través de la Cena del Señor recordamos eso, y desde esta perspectiva es que nosotros decimos, lo que la Pascua era para el pueblo de Israel, recordando de dónde habían salido. Entonces nosotros ahora tenemos la cruz de Cristo recordándola a través de la Cena del Señor. El Pentecostés, que era la forma de decir, Dios, tú has provisto hasta ahora para la cosecha, y esto se manifiesta en los primeros frutos. Nosotros nos damos cuenta de cómo Pablo habla del Espíritu Santo como más bien un cheque, una garantía de que Dios va a cumplir con algo mucho más grande, mucho más completo en el futuro. Entonces, en cierta forma, el Espíritu Santo son las primicias, o es el primer fruto de esas bondades que Dios dará en el futuro. Y de la misma forma en que la fiesta de las cabañas le ayudaba a recordar al pueblo de Israel que ellos eran peregrinos y que iban hacia un destino que era llamado Canaán, nosotros también, cada vez que recordamos que nuestra identidad está en el cielo, así como dice Pablo, y que de cierta forma nuestra estancia aquí es transitoria, vamos a darnos o vamos a vivir la misma experiencia del pueblo de Israel. El punto no está en guardar estas fiestas que Dios le ordenó al pueblo de Israel. El punto está en entender el arco de la historia de la salvación y cómo hay momentos cumbres en esa historia, y la importancia a nosotros de recordar dichos momentos a través de ritos, o a través del Espíritu Santo, o a través de una conciencia que desarrollamos donde damos cuenta que nuestro destino final es esta tierra, pero esta tierra una vez haya sido renovada y recreada por el Dios de los cielos. Entonces la importancia de las fiestas es eso, es una invitación a no olvidar, es una invitación a recordar. Entonces lo que nosotros hoy debemos entender y hacer es lo mismo, es no olvidar y recordar, es lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros, porque el mismo Dios que liberó al pueblo de Israel, el mismo Dios que mantuvo al pueblo de Israel y le mantenía las cosechas, el mismo Dios que le perdonaba sus pecados, es el mismo Dios que hoy quiere perdonar tus pecados, es el mismo Dios que quiere liberarte de tu Israel, de tu Egipto, sin importar cuál sea, si es una adicción, si es un problema. Ese mismo Dios quiere liberarte de tu Egipto espiritual, quiere liberarte de eso que te hace esclavo, y es el mismo Dios que promete para ti libertad y cuidado. Entonces, el pensar en la fiesta es pensar en el Dios que actúa con Israel, pero que también actúa contigo. Que Dios te bendiga.